Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo. Les quiero hablar acerca del precio que se tiene que pagar y el precio que ya Dios pagó, pero hay un precio que nos toca a nosotros pagar para vivir en libertad. El precio de la libertad comienza cuando tú y yo reconocemos nuestras debilidades y entendemos y conocemos el poder de Dios en nuestra vida. La escritura dice que no es con espada, que no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Cuando se trate de buscar nuestra libertad espiritual, tenemos que ir a la fuente inagotable de poder, al gran yo soy. Y usted y yo vivimos en este país donde se está celebrando el Día de la Independencia. ¿Sabe que es bien importante para la iglesia participar de las actividades cívicas del país donde la iglesia está? A veces nos gana el nacionalismo, decir, no, es que yo soy mexicano. A veces nos gana la cultura. Pero la iglesia tiene una responsabilidad de participar de las actividades cívicas del país. Y usted y yo hemos sido partícipes de los fireworks y hemos participado de la celebración de los Estados Unidos. ¿Cómo llegó a Estados Unidos a ser el país más poderoso sobre la faz de la tierra? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué hay cientos, miles de inmigrantes queriendo cruzar a los Estados Unidos? Gente que viaja desde África, desde Europa. Cuando yo me hice ciudadano americano, el salón era bastante grande. Habría, yo no sé, quizás 400 personas, yo no sé los números. Pero en ese momento empezaron a nombrar los países representados en los que nos estábamos haciendo ciudadanos americanos. Y uno suele asumir, quizás equivocadamente, que la gente de los países más pobres son los únicos que quieren venirse a vivir a Estados Unidos. Cuando yo empecé a escuchar países de Europa, Italia, Francia, cuando empecé a escuchar nombres de países donde hay buenas posibilidades de vida, donde hay, vamos, Alemania, es hermosísimo Alemania. Yo tengo ganas de ir otra vez a Alemania, y no porque ya fui, sino porque me volvieron a dar ganas, ¿verdad? Y ¿por qué tantísima gente quiere venir y ser parte de lo que hoy se conoce como el país más poderoso sobre la faz de la tierra? ¿Y cómo llegó este país a ser lo que es? Cuando en los años 1600, hermanos, un grupo de personas emigraron de Europa buscando una nueva vida, buscando libertad para adorar, buscando la manera de establecerse en una tierra nueva, huyendo del gobierno tiránico, ¿verdad? Opresor europeo, y empezaron y se establecieron en la costa este de los Estados Unidos. Llegaron atrasados por varios meses, se les atrasó la llegada en los barcos, y cuando llegaron, la mitad de los que habían llegado ya habían muerto. Murieron por el frío, murieron congelados. El clima estaba tan fuerte ya en el invierno que nomás sobrevivió la mitad de los que llegaron. Exactamente, o si no exactamente, aproximadamente 50 personas llegaron de Europa a establecerse a esta tierra, a lo que hoy son los Estados Unidos de América. Los nativos de la zona les ayudaron, les enseñaron a sembrar la tierra, porque no estaban impuestos, no sabían cómo producir aquí en esa tierra. Así que los indios, los nativos, ayudaron a ese grupo de personas a sembrar la tierra, y de ahí comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Poco más de 100 años después, para los años 1700, el gobierno de estas 13 colonias seguía bajo la autoridad del Reino Unido.
el famoso rey George, les tenía impuestos muy, muy gravosos. Las tropas inglesas se apoderaban de las tierras de los ciudadanos ahora, de las colonias, y la opresión era tan marcada sobre ellos que en algún momento ellos decidieron buscar su libertad. Pero el precio de la libertad siempre es muy alto. Salir de la esclavitud no es fácil. El gobierno inglés, hermanos, tenían los casacas rojas, eran el ejército más poderoso y más preparado que había para ese tiempo sobre la faz de la tierra. Cuando los de las colonias comenzaron a organizarse si alguien me trae poquita agua, se los agradezco. Cuando los colonos empezaron a organizarse para rebelarse contra el imperio, contra el gobierno inglés, se empezaron a unir, sí, está bien, se empezaron a unir, hermano, gente que no eran militares, no habían sido preparados para el ejército. Muchos eran zapateros, carpinteros, constructores. Era gente de campo, era gente sencilla. Muchos de ellos eran ebrios, borrachos. Muchos eran jovencitos de 15 años que por la aventura se habían metido en las filas de los que ahora eran los rebeldes de las colonias, para luchar contra los casacas rojas, contra el ejército inglés. Y comienza esa batalla. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que las colonias, los rebeldes de las colonias podían llegar a derrotar al gran ejército. Cuando comienzan a levantarse, hermanos, y comienzan a darse enfrentamientos entre ellos, el ejército inglés comienza a ser sorprendido. Y un 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de América. Por eso es que usted y yo estamos en medio de esta gran celebración de la independencia de los Estados Unidos, porque el 4 de julio de 1776 los colonos dijeron: es suficiente, se acabó, no queremos más estar bajo una autoridad dominante, controladora, manipuladora, que se queda con nuestros impuestos, que no hace nada. Y se levantan y comienza lo que en ese tiempo fue muy innovador, una guerra de guerrillas. Es decir, el ejército de las colonias comienza a atacar esporádicamente al ejército inglés. Cuando el ejército inglés comienza a sentirse realmente ya golpeado por esa guerra de guerrillas, entonces manda más de 400 buques de guerra con cientos y con miles de soldados desde Inglaterra. Los manda equipados, soldados entrenados con cañones que lograban golpear hasta casi 2 kilómetros de distancia. Lograban y los colonos, hermanos, no, los colonos tenían menos armas, eran más débiles, no estaban preparados. Y empezó lo que se llamó la guerra de independencia. Le tomó 6 años a los colonos empezar a golpear la base del ejército que los había oprimido. Y entonces Estados Unidos se establece. Finalmente esos colonos logran derrotar al ejército inglés, a los casacas rojas, y logra establecerse como nación. Y luego comienzan guerras internas también, porque ahora ya se habían levantado situaciones contra los indios, contra los nativos que habitaban en esta tierra. Pero sin embargo la nación no deja de crecer, comienza a crecer y a crecer y a crecer. Posteriormente se tiene que enfrentar ahora a una guerra civil. Los estados del norte ahora en guerra contra los estados del sur, y se levanta esa guerra civil tremenda dentro de los Estados Unidos. Y estuvo después la Primera Guerra Mundial en los años 1900, y luego después en la Segunda Guerra Mundial en 1940 y tantos. Y
¿Qué hace que un grupo de personas en algún momento diga es suficiente, se acabó, quiero mi libertad? ¿Y cuál es el precio que se tiene que pagar por la libertad? Si nos vamos a la historia de la independencia de México, es igual, es muy parecida. Se dan situaciones en las que los españoles tienen gobernado y controlado al país. Lo han gobernado y manipulado por años y años. La corona española ha dominado todo lo que es México, Centro y Sudamérica, hasta que dicen es suficiente, se acabó, no más. Y en 1810 el famoso cura Miguel Hidalgo y Costilla organiza un grupo de personas y declara la independencia de México. El 16 de septiembre de 1810 se levantan en guerra contra el ejército español y dicen se acabó, no más esclavitud. Una historia más. El pueblo de Israel, vaya conmigo al libro de Éxodo. El pueblo de Israel estaba ya, hermanos, 430 años viviendo en esclavitud. Los egipcios habían gobernado, habían manipulado, controlado y dominado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha construido ciudades para ellos, pirámides. El pueblo de Israel ha sido esclavo, los han azotado. Generación tras generación ha crecido siendo esclavos bajo la autoridad y la bota de los faraones egipcios, hasta que llega un momento en que Dios va a levantar a un hombre, pero ahora no es el pueblo de Israel el que dice basta, se acabó. Ahora es Dios. Ahora es cuando Dios dice se acabó el asunto, ya no quiero ver a mis hijos bajo opresión. Llegó el momento de hacerlos libres de la opresión de los egipcios. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Moisés había crecido bajo la educación de los egipcios, creció en el palacio de Faraón con lujos, creció con todas las posibilidades. Pero de repente Moisés comete un error. ¿Hay alguien aquí que ha cometido errores? A ver, levante la mano si usted ha cometido errores. Mire, los otros por eso no vinieron hoy, ¿verdad? Sí. Moisés comete un error. Mata a un egipcio por defender a alguien de su propia gente, a alguien de su propia raza. Y alguien lo mira y Moisés se intimida por la situación y sale huyendo al ejército. Y allá está en el desierto. Allá está en el desierto. Estando en el desierto cuidando las ovejas, dice la Biblia, de su suegro, miró en el monte Sinaí. En el monte de Sinaí miró una zarza que no se consumía, estaba ardiendo. Y a Moisés le llama la atención aquella zarza. ¿Por qué no se consume? Es muy común en el desierto y es muy común para los tiempos de Moisés que de repente por el sobrecalentamiento, por el sol, de repente ciertos arbustos se incendiaran. Pero eran arbustos tan secos, eran tan aislados que de repente pues nadie le daba importancia. Pero hay algo especial en este arbusto y Moisés le llama la atención y sube al monte Sinaí. Y Moisés observa que ese arbusto no se consume, que la llama sigue ardiendo y ardiendo. Y Dios se acerca a Moisés y Dios le dice a Moisés: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y en ese momento Dios va a entrar en contacto con un hombre que se ha equivocado en la vida. Dios va a entrar en contacto con un hombre débil. Dios va a entrar en contacto con un hombre que él sabe perfectamente cuál es la autoridad que Egipto tiene.
Dios va a entrar en contacto con un hombre que al verse a sí mismo ante el poder de Faraón dice: no, yo no puedo enfrentarme a la autoridad de Faraón. Él vivió en casa de Faraón, él sabe cómo gobierna Faraón. Y Dios viene con Moisés y le va a decir: ve a Faraón y dile: deja a mi pueblo ir. Y Dios llama a Moisés. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3 y vamos a analizar un par de citas bíblicas juntos para nosotros entender cuál es el precio que se paga por obtener libertad y cuál es la función que Dios tiene en nuestra libertad. Quizás usted está pensando y diciendo: bueno, yo ya vivo en un país libre, gracias a Dios. Yo no tengo que agarrar las armas para ir a pelear la independencia de mi patria, porque Estados Unidos es libre, México es libre y los países que estamos aquí representados ya vivimos la libertad. Pero le quiero hablar del precio que se tiene que pagar para vivir en una libertad espiritual. Le quiero hablar en esta mañana del precio que se tiene que pagar para llegar a ser cristianos viviendo conforme al corazón de Dios. Les quiero hablar acerca del precio que se tiene que pagar y el precio que ya Dios pagó, pero hay un precio que nos toca a nosotros pagar para vivir en libertad. Vamos a ver en Éxodo capítulo, vaya conmigo por favor desde el capítulo 3. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar el llamado de Moisés. Y dice que él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y después del capítulo 3, en el verso 14, Moisés le pregunta a Dios. Escuche esto, esto es bien interesante. Moisés le pregunta a Dios: supongamos que yo voy y me presento delante de Faraón y le digo lo que tú me dices, pero Faraón me va a preguntar: ¿quién dice? ¿Quién me mandó? Y mire lo que responde Dios. Le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Diga conmigo: yo soy. Fíjese qué interesante, cómo Moisés, sabiendo él lo que es, cómo Moisés, sabiendo la autoridad del faraón, él sabía lo sanguinario que Faraón era. Él sabía que no había hombre sobre la faz de la tierra que se pudiera parar frente al faraón, al rey de Egipto, para decirle: hey, dice Dios que deje salir al pueblo. Lo primero que me van a preguntar tanto el pueblo de Israel como Faraón: ¿quién es Dios? ¿Quién es ese que te manda? Porque la autoridad máxima conocida hasta en ese momento es la de Faraón. Y Faraón no va a aceptar ninguna otra autoridad. Y Moisés no se va a poder presentar ante Faraón con su propia autoridad y su propia capacidad. Moisés necesita algo más. Diga conmigo: yo necesito a Dios. El precio de la libertad comienza cuando tú y yo reconocemos nuestras debilidades y entendemos y conocemos el poder de Dios en nuestra vida. Hasta entonces nuestra libertad va a ser real y va a ser genuina. Conozco decenas, si no es que cientos de personas que le han prometido, hombres que le han prometido a la esposa: ahora sí te prometo que no vuelvo a tomar. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y ¡pum! Vuelve en la misma situación, porque está peleando su batalla bajo su propia fuerza. La escritura dice que no es con espada, que no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Cuando se trate de buscar nuestra libertad espiritual, tenemos que ir a la fuente inagotable de poder, al gran yo soy. La palabra Jehová, como se describe el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en realidad es la palabra Yahweh o la palabra Yahvé.
Sin embargo, la palabra Jehová es una combinación de letras para latinizarla y que nosotros la usemos. Pero en el idioma original podría traducirse como Yahvé. Si acaso se podría traducir, porque es un tetragrama de 4 consonantes que ni siquiera existían. Era como un ruido, más que un nombre, era como un ruido. Pero ese nombre quiere decir lo siguiente: el que fue, el que es y el que será. Eso quiere decir Yahvé. El Dios que fue, el Dios que es y el Dios que será. Pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con la libertad? Moisés lo entendió. Moisés entendió el mensaje que está recibiendo, diciendo al pueblo de Israel y diciéndole a Egipto: yo he estado contigo, yo estoy contigo y seguiré estando contigo. Alguien da gloria al Señor. En el proceso de la libertad que nosotros entramos y en el precio que tenemos que pagar por nuestra libertad, tenemos que entender que Dios no solamente ha estado, que no solamente está, sino que promete estar con nosotros. Es el Dios que fue, es el Dios que es y es el Dios que será. Hay un pequeño cuadro allá en la parte de atrás en mi oficina que dice: no te preocupes por tu futuro, ya Dios está ahí. Alguien da gloria a Dios. Él no promete que va a estar. El Dios al que nosotros le servimos es el Dios que fue, es el Dios que es y es el Dios que será. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar hoy, lo mismo que lo vamos a necesitar mañana. Lo vamos a necesitar para ser libres hoy, como lo vamos a necesitar para ser libres el día de mañana. Vamos a tener que aprender a depender de Él, a recurrir de Él, y en nuestros peores momentos de nuestra vida vamos a tener que ir delante de Él y decirle: Dios, te necesito. Decirle: Señor, no puedo hacer esto si tú no me ayudas. Señor, yo no puedo con esta batalla si tú no estás conmigo. Te necesito porque tú eres el Dios que fue, el Dios que es y el Dios que será. Por eso el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Dice: tú estarás conmigo. Pero nunca Dios promete, jamás, que nuestra vida va a ser fácil. Jamás. Dios no dice que tu vida va a ser pura vida y dulzura. Nunca encontramos en la Escritura historias de hombres, ni en la nación de Israel, ni en los discípulos, ni en el pueblo de Dios. Nunca los encontramos en una vida placentera, disfrutando de grandes servicios, maravillosos tiempos con Dios, sino también peleando grandes batallas. Cuando nosotros nos vamos dirigiendo en camino hacia la libertad, porque otra de las realidades de la libertad es que se obtiene, pero se tiene, pero también se mantiene. La libertad se obtiene, pero también se mantiene. Por eso hoy el gobierno de los Estados Unidos tiene que tener reservas en Irak, y tiene que tener reservas allá cerca de Irán, y tiene portaaviones en los mares internacionales, y por eso tiene, hermanos, espías, y tiene inteligencias infiltrados en todos los diferentes países. Porque la libertad no solamente se obtiene, sino que también se sostiene. Hay mucha gente que disfruta de la libertad de Dios, viene a los pies de Cristo, quiere ser libre de una situación personal, de pecados, de ataduras, de alcohol, de drogas. Quiere un nuevo tiempo en su vida, quiere recomenzar su vida. Pero no es solamente comenzar su vida, hay que sostenerse en la libertad. Hay que pagar el precio, hermanos, no solamente de ser libres, sino de permanecer libres. Así es como este país ha llegado a ser el país más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Así es como este país hoy tiene una de las economías más fuertes y poderosas que hay sobre la faz de la tierra.
Así es como este país tiene uno de los ejércitos y equipo y armamento, hermano, de los más poderosos que hay sobre la faz de la tierra. Porque es un país que ha entendido que la libertad no solamente se tiene, sino que también se retiene. En la vida cristiana es exactamente el mismo principio. La libertad no solamente la obtenemos de Dios, tenemos que aprender a vivir en libertad. Alguien dice amén en esta mañana. 6 de junio de 1944, las tropas de los países aliados, Estados Unidos y otros países se unieron para pelear contra el tirano Hitler en Europa. Hitler ha gobernado y ha controlado, hermanos, Polonia, ha controlado Alemania, ha controlado la mayoría de los países europeos, los ha gobernado y controlado. No hay por dónde llegar. Los ejércitos de Hitler están posesionados por todos lados. Tienen búnkers en las playas, tienen ejércitos, tienen aviones, tienen vías de comunicación, tienen trenes, tienen subterráneos, tienen agentes de inteligencia, tienen espías infiltrados. Hitler tiene un poderoso ejército con millones de soldados. Ha preparado a niños pequeños desde los 10 años para arriba, los ha preparado para rendirle tributo a Hitler. La gente se ha endiosado de la autoridad del poder de Hitler. Así que los países deciden, se acabó. Diga conmigo, se acabó. En algún momento usted y yo tenemos que tomar decisiones de decir, se acabó, no voy a vivir más en ataduras espirituales. En algún momento usted y yo tenemos que decir, no puedo vivir el resto de mi vida bajo la autoridad del temor, de la duda, del pecado. En algún momento usted y yo tenemos que pararnos y decir, se acabó, voy a tomar control de mi vida en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén. En algún momento usted y yo tenemos que decir, Hitler no puede seguir dominando mi vida. El espíritu de Hitler no puede seguir controlando y manipulando mi vida. En algún momento usted y yo tenemos que pararnos firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Así que los aliados llegaron 6 de junio de 1944 en las playas de Normandía. Nadie pensaba que Hitler podía ser derrotado. Nadie se imaginaba que el gran ejército de Hitler con millones de soldados, armamentos, podía ser derrotado. Los países aliados comenzaron a mandar aviones. Lo primero que mandaron fueron aviones bombarderos. Y empezaron a bombardear las vías de comunicación, las vías de los trenes, las carreteras. Empezaron a bombardear los aeropuertos donde Hitler podía despegar con sus aviones de guerra. Y empezó un ataque aéreo primero. Empezó a bombardear. Después de eso, hermanos, empezaron a lanzar también soldados paracaidistas desde los aviones. Y empezaron a mandar aviones también no tripulados, con equipo, con armamento. Finalmente llegaron con una flota impresionante, hermanos, de barcos que vinieron desde Inglaterra hasta Normandía en el famoso día de 6 de junio de 1944. Y empezó la guerra contra Hitler. Miles de soldados americanos, ingleses y de otros países entregaron su vida allí en Normandía porque había que derrotar a Hitler. Muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a poner sus pies sobre tierra firme para cuando estaban cayendo ya muertos. Porque para la libertad se paga un precio. Y espiritualmente hablando, el precio más grande de nuestra libertad lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. El día D
de Dios se llamó Belén, una pequeña ciudad en Israel donde Jesús va a nacer. Dios entra en secreto, sigilosamente entra en el imperio del imperio romano. Jesús va a entrar y ahora lo van a llamar rey de los judíos, pero el que antes era conocido como rey de los judíos se llamaba Herodes. Era la ley de Herodes la que gobernaba en ese tiempo. Era la ley de los privilegios, de la autoridad, era la ley de la reverencia. Pero un pequeño hombre estaba naciendo en un establo llamado Jesús de Nazaret. Y ahí comienza Dios, porque Dios llegó un momento en que la humanidad dijo: es suficiente, se acabó. Y así como en el tiempo de Moisés, Dios levantó a Moisés y le dijo: Moisés, ve y habla con Faraón y dile: deja a mi pueblo ir. Ahora Jesús había sido enviado al reino de Herodes, al reino del César en Roma, al reino de este mundo, a Satanás, para dejarle saber que su hijo había nacido, porque Dios en el cielo había decretado y había dicho que la libertad de nosotros era el tiempo de que llegara. Alguien da gloria al Señor por eso. Fue cuando Dios desde el cielo dijo: es suficiente, no puedo ni quiero ver más a mis hijos en esclavitud espiritual. Y dice la escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y comenzó Dios la libertad de nosotros en Belén. Así como comenzó Dios la libertad de Israel con Moisés, así como comenzó Dios la libertad de Europa con los países aliados, así como comenzó Dios la libertad de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 con John Adams, Thomas Jefferson, George Washington. Dios comenzó la libertad de su pueblo, los hijos de Dios, con Jesucristo nacido en la pequeña ciudad de Belén para morir en una cruz. Y dice la escritura que en esa cruz exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a las huestes, y dice la escritura que anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Alguien le da gloria al Señor. Así que la próxima vez que tú te veas, te sientas esclavo de un vicio, de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, la próxima vez que te sientas que no te calienta el sol ni allá en la playa, tú tienes que aprender a entender y decir: no, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. Y ese Dios al que tú y yo le servimos, ese Dios todavía está operando milagros y declarando libertad sobre sus hijos. Él todavía está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero no fue fácil el camino. No fue fácil. Las tropas de las colonias, muchos de ellos empezaron a caer muertos uno tras otro. Cientos, miles de soldados de las 13 colonias entregaron su vida para que este país fuera libre. No fue fácil para Israel. Moisés se presenta ante Faraón y le dice: dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Dice la Biblia que el corazón de Faraón se endureció y que Dios lo endureció más. Y entonces viene el proceso. Faraón se enoja tanto que le dice al pueblo de Israel: ustedes están ociosos, a ustedes les sobra tiempo. A partir de ahora quiero la misma producción de adobes, pero ya no les vamos a proveer la materia prima. Ahora ustedes la van a tener que traer. El pueblo de Israel no entendió el proceso de libertad en el que Dios los había metido. El pueblo de Israel no entendió y le dice a Moisés: ¿qué es este mal que has hecho contra nosotros? ¿Por qué nos has traído más mal? Ahora Faraón se enojó contra nosotros y ha aumentado su opresión sobre nuestra vida. Estábamos mejor.
Yo conozco mucha gente que se la pasa toda su vida cristiana pensando que era mejor antes de ser cristiano. Ay, yo no sé por qué piensan de esa manera. Se la pasan soñando con los ajos y las cebollas, ¿verdad? Que comían en Egipto. Y dicen: ay, pastor, es que apenas me hice cristiano y me vinieron muchos problemas. Ay, pastor, es que antes yo no tenía tantos problemas, pero ahora que soy cristiano vienen muchos problemas. Sí, porque se paga un precio alto por seguir a Cristo. Sí, porque vivir para Cristo implica permanecer en Cristo. Sí, porque vivir en libertad implica permanecer en libertad. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Así que el pueblo de Israel viene con Moisés y le dice: ay, ¿qué es lo que has hecho? Y Moisés va con Dios y dice: pues, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Vuelve con Faraón. Y entonces empiezan a venir las plagas. Lo primero, esto es hermoso, esto es lindo. Lo primero que va a hacer Moisés en ese momento que se presenta ante Faraón, le dice Dios a Moisés: tiras la vara delante de Faraón. Quiero que avientes la vara. Y Moisés agarra la vara y la avienta delante de Faraón y se convierte en una serpiente. Luego le dice Dios a Moisés: agárrala. Y la agarra, dice, y la Biblia es tan clara en eso, dice, y la agarró por la cola. ¿Cuántos saben que no se agarra nunca una serpiente por la cola? Hello. Si la va a agarrar, agárrela de la cabeza, de donde no le pueda tirar una mordida, porque si la agarra de la cola se voltea y le pega una mordida. Así que la mejor manera es agarrarla de la cabeza. Y Dios le dice a Moisés, y él agarra de la cola y se vuelve a convertir en una vara. La autoridad que tenía Faraón, y usted lo puede constatar hoy en las diferentes esfinges y estatuas que hay de los faraones egipcios, tenían en la cabeza una cabeza de serpiente, porque esa era la autoridad. Era el Dios representado en la cabeza de Faraón, y el Faraón era considerado un Dios, y esa autoridad que estaba en la cabeza de Faraón era representado por una serpiente. Dios le está diciendo a Moisés: vamos a quebrar la autoridad de Faraón. Moisés, vamos a hacer algo. Nos va a costar un poco de tiempo, pero a este egipcio tú y yo no lo echamos. A este egipcio tú y yo nos lo echamos, Moisés. Te voy a demostrar que la autoridad que él tiene en la cabeza, tú la tienes por la cola. Te voy a demostrar, Moisés, que la autoridad que él ostenta, yo te he dado a ti el poder y la autoridad para que agarres la autoridad de Faraón por la cola. Y cuando Moisés agarra la vara y se convierte la serpiente y se convierte en una vara, lo que el mensaje que Dios le está diciendo a Moisés: no le tengas miedo a Faraón, porque la autoridad que yo te he dado es más grande la que tiene él. Alguien le da un aplauso a Cristo en esta mañana, porque la escritura lo dice con claridad: mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Alguien dice amén. Eso es lo que tú le tienes que decir a tu problema: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Eso es lo que le tienes que decir a tu vicio: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Eso es lo que le tienes que decir a tu problema: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y tienes que tomar la autoridad de Dios, y no importa lo que ha gobernado y controlado tu vida, tu familia, tu negocio, tus finanzas, tu ministerio. Ahora llegó el tiempo de tomar la autoridad de Dios y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso fuimos llamados. Por eso
Jamás, si ese aplauso es para Cristo, tiene que dárselo a Cristo. No, si era para mí, era de más. Pero si es para Cristo, usted tiene que hacer las cosas bien. Amén. Por eso jamás podemos rendirnos ante ninguna situación. Por eso los papás jamás pueden rendirse ante la situación de sus hijos. Tenemos que entender que Dios nos ha dado autoridad sobre eso. Por eso jamás nos debemos de rendir ante una depresión, ante un ataque de ansiedad, ante una enfermedad. Porque Dios nos ha dado autoridad por encima de toda cosa. Alguien dice amén en esta mañana. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en esa autoridad. Quizás no sea fácil, porque no es fácil agarrar serpientes, o sí. No es fácil. Quizás no sea fácil y empezaron a llegar las plagas. Y empezó, escuche esto, empezó Dios a golpear la autoridad de Faraón. El precio de la libertad está en el proceso, no solamente en el milagro. Hay gente que está esperando milagros, pero no quiere vivir los procesos. Hay gente que está esperando victorias, pero no quiere vivir las batallas. Hay gente que está esperando la libertad, pero no está dispuesto a pagar el precio de la libertad. Y la libertad es un proceso. Usted lo puede observar en todas las batallas, en todas las guerras que ha habido. La libertad es un proceso. La misma libertad que Dios nos trajo a través de su Hijo Jesucristo fue un proceso, porque Jesús nació, Herodes lo quiso matar desde la edad de 2 años. Herodes lo persiguió. Hermano, Jesús fue perseguido, Jesús fue acosado, Jesús fue golpeado, Jesús fue mutilado, Jesús fue crucificado antes de que llegara su libertad y la mía. Es verdad, hermano, que a través de la sangre de Jesucristo somos libres, es verdad, pero para llegar a la cruz fue un proceso. Es verdad que la tumba está vacía, pero para llegar a la tumba vacía se tuvo que pasar por el tormento de la cruz. Y hay gente que quiere pagar, recibir victorias, pero no está dispuesto a pagar los procesos. Tenemos que aprender, hermano, que en Dios todo es proceso. Tenemos que aprender y entender que la autoridad de Faraón se tiene que ir golpeando un golpe a la vez, una plaga a la vez. Y entonces Dios comienza con Israel. Una plaga a la vez. Los rebeldes de las 13 colonias empiezan a golpear al ejército inglés. Una guerrilla a la vez. Empiezan a conquistar un pueblo a la vez, una ciudad a la vez. Era imposible que de un instante a otro pudieran declarar su independencia del gobierno más poderoso que había en ese tiempo, pero podían ir conquistando terreno un paso a la vez. Hay principados y potestades que Jesús dijo que solamente salen con ayuno y con oración. Hay principados, hay vicios, hay ataduras espirituales en las familias que han estado ahí por años, de generación a generación, a generación a generación. Tabaquismo que ha estado en medio de la familia, de una generación se ha transmitido a la otra, a la otra, a la otra y a la otra. Alcoholismo que se ha transmitido de una generación y ha estado ahí días, meses, años, y que el proceso de la libertad no siempre se conquista, se gana de un instante, de un día al otro. Se va ganando terreno. Muchos de ustedes que hoy están aquí llegaron un día a la iglesia y quizás llegaron, a lo mejor vinieron a fuerzas, quizás los trajo un problema, quizás venían con miedo. Dicen, no, ¿y qué tal si me ve el compadre entrar a la iglesia? ¿Y qué tal si se da cuenta la comadre? Tanto que les eché en el pasado y ahora voy a ir ahí. No. ¿Sí?
Y empezaron a venir. Y Dios empezó el proceso. Y Dios empezó a trabajar en su vida. Y Dios comenzó de repente, ya cuando menos se dio cuenta, usted ya andaba en el trabajo allá en el oil field, trepado en la torre, cantando te alabaré. Y luz, caray, soy yo. Cuando las que se cantaban eran la puerta negra y la rata de dos patas y una piedra en el camino, y me dejaste abrazado de un poste. Porque Dios lo metió en un proceso. Y a lo mejor usted dijo, pues voy a ir para que ya no esté molestando la esposa, para que ya no esté molestando, porque ya me deje en paz, voy a ir. Pero vino y Dios puso una semilla y empezó el proceso. Y Dios comenzó a ganar terreno en su corazón, en su mente. Y de repente ya usted dijo, oye, pues que no vamos a ir a la iglesia hoy. Y sorprendió a la esposa. ¿En serio? Usted sabe la cantidad de testimonios que yo he escuchado de personas que comenzaron así, que empezaron en el proceso. Una plaga a la vez. Diga conmigo, una plaga a la vez. Moisés llega y se presenta, vaya conmigo, ante Faraón. Éxodo, vamos al capítulo 12 ahora. Vamos a comenzar desde el capítulo 8, perdóneme. Y empieza Dios una plaga a la vez. La primera es que llega la plaga de las ranas. Perdón, la plaga de la sangre, capítulo 7. La segunda fue la de las ranas. Capítulo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y ponte a la ribera delante de él. Diga conmigo, delante de él. Usted a Faraón no se le puede esconder. Usted tiene que pararse delante de él, delante de su problema, delante de su atadura, delante de su enfermedad, delante de sus temores, delante de sus dudas. Usted tiene que pararse frente a él. Usted no puede andar huyendo a eso. No podemos estarnos escondiendo. Tenemos que pararnos frente a la situación que nos está impidiendo ser libres. Pararse frente a Faraón que sale del río. Y tú ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. En otras palabras, toma la autoridad que te he dado. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Se imagina, hermano? Oiga, Moisés sabe cómo se gobierna en Egipto. Moisés sabe, hermano, lo iracundo, lo reactivo que puede ser Faraón. Moisés sabe que con un chasquido de dedos puede mandar a todo un ejército a ir y eliminarlo instantáneamente en ese lugar. Pero Moisés va delante de Faraón con la autoridad con la que David fue delante de Goliat. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y se para Moisés frente a Faraón y le dice: dice Dios, deja ir a mi pueblo. Santo sea el nombre de Dios para siempre. El agua se convierte en sangre. El primer golpe a la autoridad de Faraón fue dado cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente y él la agarra. El primer golpe, ¡pum! Segundo golpe, el agua se convierte en sangre, porque los egipcios adoraban el Nilo. Ellos adoraban al río Nilo como si fuera un dios. Así que Dios va a empezar a quebrantar las potestades, la autoridad que ha gobernado en Egipto por cientos de años.
que Dios podía sacar al pueblo de Israel de una manera milagrosa. Nada más lo que Dios tenía que hacer era hacer un chasquido de dedos, desaparecerlos de ahí y aparecerlos en la tierra prometida. Y Dios lo hubiera podido hacer. El Dios que creó los cielos y la tierra no podría haber hecho desaparecer al pueblo instantáneamente como un acto de magia para hacerlo aparecer en la tierra prometida. Dígame, levante la mano si usted está de acuerdo que Dios podía hacer eso. Claro que podía hacerlo, pero Dios iba a meter al pueblo al proceso de la libertad. Y lo primero que le va a hacer, va a empezar a hacer es a quebrantar la potestad, la autoridad que Egipto ha tenido sobre su vida por tantos años. Pregunto, ¿cuál es esa autoridad y cuál es esa potestad que ha gobernado tu vida, tu familia por tantos años? ¿Cuál es esa autoridad en la que te tienes que parar y decir se acabó? ¿Qué es aquello que tienes que retar hoy? ¿Qué es aquello a lo que le tienes que hablar y decir se acabó? No más. ¿Qué es aquella autoridad que ha gobernado en tu casa? ¿Qué maldiciones han gobernado tu casa de una generación a otra generación a otra generación? Que tienes que pararte y decir no más, se acabó. Vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, deja ir a mi pueblo. Y entonces quizás tú vas a decir, wow, se acabó. No, ahí comenzó. Ahí comenzó. Apenas empiezas a golpear esa autoridad. Segunda plaga, las ranas. Entonces dijo Jehová a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. ¡Pum! Otro golpe a la autoridad de Faraón. Y empezó a debilitar. La tercera, la plaga de los piojos. Esa sí me desespera. Las ranas también. Pero oiga, la plaga de los piojos, imagínense andar todo piojoso, hermano. ¿Se acuerdan cuando estaban niños y tenían piojos? Sus vecinos, ustedes no, sus vecinos. Yo sí tuve piojos. Y mi mamá nos agarraba así con un chino y los sacaba. Qué horrible, ¿verdad? Y Dios comienza y sigue golpeando Dios la autoridad de Egipto. Toda esa autoridad que 430 años había tenido el pueblo de Israel, que los había dominado. Dios tiene que empezar a golpearla. Se ve que hay gente que viene a Cristo, pero todavía viene atado con vicios, malas palabras, le salen sapos y serpientes por aquí, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero entran al proceso, empieza Dios a trabajar. Empieza Dios a quebrar la autoridad sobre el lenguaje. Empieza Dios a golpear la base de la autoridad que ha gobernado a ese hombre, a esa mujer que habla sapos y serpientes. Siguiente plaga, porque ya necesito terminar. Moscas. Siguiente plaga, el ganado. Úlceras, granizo, langostas, tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. 10 plagas azotaron a Egipto. Cada plaga vino golpeando un pedazo a la vez la autoridad de Faraón sobre Israel. Por eso es que nunca te debes de rendir. Por eso es que nunca debes de decir no. Pues es que oro y no pasa nada. Ya tengo varios meses yendo a la iglesia y no pasa nada. Por eso es que jamás debes de dejar venir a la iglesia, porque una vez que dejas de venir a la iglesia vas a batallar para levantarte. Hay gente que se le hace fácil.
No viene a la iglesia una semana y ok, parece que todo está bien. 2 semanas deja de venir a la iglesia y ya comienzan a temblarle las rodillas. Y empieza a encontrar casi cualquier razón para no volver. 3 semanas se comienza a enfriar espiritualmente. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, cuando menos piensa, ya no puede levantarse. Porque cuando tú sacas un leño del fuego, quieras o no quieras, se apaga. Quieras o no quieras, se apaga. Por eso jamás debes de rendirte. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir clamando a Dios. Tienes que decir: Señor, te necesito, ayúdame. Para que la autoridad de Faraón siga siendo derrotada. Una oración a la vez, un culto a la vez, una alabanza a la vez, un levantar de manos a la vez. Porque la libertad no solamente se obtiene, la libertad se retiene. Quieren ponerse sobre sus pies. El pueblo de Israel salió de Egipto. Y hay algo muy interesante, porque Dios los saca verdaderamente de Egipto de una manera milagrosa. Y Faraón viene detrás de ellos, ¿se acuerdan? El ejército de Faraón viene detrás de ellos. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Toca el mar. Y se abre el mar. Y pasa el pueblo de Israel en seco. Y cuando el pueblo de Israel hubo pasado, se metió el ejército de Faraón. Y cuando todo el ejército de Faraón estaba dentro, Dios lo cerró. Dios hace milagros de ese tipo. La manera sobrenatural y milagrosa que Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, no tiene precedentes. No ha vuelto a suceder jamás en la historia de la humanidad la manera en que el pueblo de Israel fue sacado de ahí. Pero me llama mucho la atención que de ahí en adelante Israel tuvo que pelear sus propias guerras. Ya Dios no peleó por ellos. Ya Moisés y Josué tuvieron que empezar a enseñarle a los hombres a usar la espada, porque no sabían usarla. Sabían usar la pala, el pico, sabían usar como las herramientas de trabajo para hacer ladrillos, para hacer adobes, pero no sabían usar armas. Pero ahora Moisés fue preparado en el uso de las armas. Así que seguramente Moisés y muchos otros que salieron con ellos de allá tuvieron que entrenar a los hombres. Mira, la espada se carga así, el escudo se agarra así, a elaborar armas. Y de ahí en adelante ya el pueblo de Israel tuvo que pelear sus propias batallas. Lo que Dios hizo fue estar con ellos nada más. Y en una ocasión, mientras están peleando el pueblo de Israel, Moisés sube a la montaña a orar, ¿se acuerdan? Y que dice que llevaba la vara de Jehová en su mano y la levantaba. Algunos piensan que nada más llevaba la mano. No. No es lo mismo que Miguel mantenga sus manos levantadas así, sin nada, a que Miguel mantenga sus manos levantadas con ese ahí arriba. ¿Cuánto va a aguantar? Va a aguantar menos, ¿verdad? Y Moisés llevaba la vara de Dios. Y dice la Biblia que cuando Moisés mantenía sus manos arriba, la autoridad de Dios arriba, dice que el pueblo de Israel prevalecía, ganaba. Pero dice que cuando las manos de Moisés se empezaban a cansar por sostener la vara, no eran nada más las puras manos, porque ahí vas a tener que aguantar, porque a lo mejor usted podría decir, pues quizás un ratito una y otro ratito otra. No, había que mantener la autoridad. Prevalecía el pueblo de Israel mientras Moisés podía mantener la autoridad de Dios en alto.
fue cuando Aarón y Ur, si no me equivoco, cuando ven que él se está cansando, ven Sergio, ¿me ayudas, hermano? Cuando ven que sus manos comienzan a caer, entonces levántale de allá. Es cuando le ayudan a mantener la autoridad de Dios arriba. En el proceso de libertad en tu vida vas a necesitar compañeros que te ayuden a mantener la autoridad de Dios en alto sobre tu vida. Porque si lo que tienes son amigos que te quitan la autoridad, que te la quieren bajar y que te dicen, no hombre, vámonos, es de picnic. ¿Qué pasó? Te cansa, dice, se cansa. Si lo que tienes son amigos y hermanos que nada más te van a estar molestando, ándale, échate una, no pasa nada, es fin de semana, es 4 de julio. Vamos, mira, tu esposa no se va a dar cuenta, no pasa nada. Y en lugar de ayudarte, te la quieren bajar.